Hola, bueno, continuamos con el texto de Davini que venimos trabajando, las diversas tradiciones. Ahora vamos a recuperar lo que es la tradición académica, la del docente enseñante. Esta tradición se diferencia de la normalista, que es la que trabajamos anteriormente, en que los docentes deben conocer sólidamente la materia que enseñan. ¿Por qué decimos esto? Porque durante la tradicionalista, en realidad, o normalista, la formación pedagógica era débil, era superficial, en realidad lo importante era seguir un modelo. En cambio, en esta tradición se habla de sólidos conocimientos en la materia, pero sólidos conocimientos en la materia que no necesitan de una formación pedagógica. Y acá hay una diferencia importante. Esta tradición en realidad cree que la formación pedagógica es superficial y que es innecesaria, que en realidad obstaculiza la formación del docente. Flexner en 1930 dice: lo importante es tener sólidos conocimientos acerca de las distintas materias que uno puede llegar a dar o de las disciplinas. Y cuestiona los cursos de formación docente en donde se trabajaba la pedagogía y la didáctica acerca de cómo poder llegar a estos alumnos y a transmitir estos contenidos. Según Flexner, obviamente influenciado por el pensamiento positivista, considera que las ciencias en lo cualitativo no era lo importante, sino lo cuantitativo, ¿no? Y que lo experimental era un modelo de conocimiento. Esta tradición argentina tuvo mucho anclaje en lo que es la enseñanza universitaria, que tenía obviamente el monopolio de lo que era la formación de los docentes. Los doctores graduados de la universidad reivindicaban la ilustración y el talento, pero basado en este conocimiento, ¿no? La tradición académica fue producto de la racionalidad, como decía, positivista, y continúa sosteniendo una desvalorización del conocimiento pedagógico y la creencia de que la ciencia es neutral. Tal vez la escasa autonomía de producción intelectual en la educación respecto del poder político colaboró en la debilidad del debate pedagógico, ¿no? En que se pudiera poner en jaque el pensamiento de los docentes y desde ahí defenderlo. Y es por eso que la cuestión pedagógica quedó tan solo como una cuestión instrumental, ¿no? En el aula. Así la tradición académica rebrota alrededor del vaciamiento de contenidos de la escuela en cuanto a los saberes socialmente significativos que deberían incorporarse. Esto es una frase que nosotros vamos a escuchar mucho y que tiene que ver directamente con esta tradición. En los 80 hubo proyectos democratizadores como producto en Argentina de la salida de lo que fueron las dictaduras que estuvieron estuvieron instauradas hasta 1976, en donde la formación docente estuvo sometida a un oscurantismo, dice la autora, con control ideológico. Vamos a ver en 1987, igual de todos modos, a un autor llamado Saviani, que habla de la pedagogía tradicional centrada en la disciplina y en la autoridad, y habla y dice y sostiene en realidad que esta teoría fue la más democrática, mientras que la escuela nueva la definió como antidemocrática porque al centrarse en los intereses del niño y en el juego obstaculiza el saber de la humanidad que uno le tiene que transmitir a los chicos. Este era más o menos el pensamiento de los pseudocientíficos de la época, ¿no? Que obviamente estaban en contra de la pedagogía. Así se desata un debate, ¿no? En la escuela básica tradicional a través de la tradición, por un lado, normalizadora, disciplinadora, que era el saber básico y centrada en lo instrumental, en lo básico y en las normas de comportamiento homogeneizadoras, y los atrasos del saber de la pedagogía nueva o activa, que solo estuvo en el discurso imaginario docente. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad la escuela nueva nunca estuvo dentro de lo que fue la formación docente, sino que siempre se hizo hincapié en la escuela nueva a través de talleres o perfeccionamientos docentes que eran docentes que de pronto se veían movilizados frente a esta nueva mirada de la educación y que obviamente nosotros compartimos, pero nunca estuvo dentro de lo que fue la formación docente.
La autora, María Cristina Davini, dice y pide un permanente debate acerca de lo que se enseña en las escuelas y dice que se deben enseñar contenidos, que es un componente importante, pero que nadie enseñe lo que no conoce de verdad. O sea, si bien uno tiene que enseñar contenidos, también los docentes es obvio que tienen que conocerlos, pero tienen que saber cómo también y en qué manera. Esta tradición, nos dice la autora, circula actualmente no solo en el discurso de los especialistas, sino que ha sido incorporada en el discurso docente y de la sociedad, diciendo esto de la escuela se está vaciando de contenidos. Y esto ha traído obviamente que la opinión pública también dé su opinión mediante los medios de comunicación masiva y así muestran la incompetencia de la escuela y de los docentes. Por lo tanto se cierra un círculo en donde los docentes siempre seguimos siendo los perseguidos frente a estas situaciones. La difusión de contenidos aceptados como legítimos por la dirigencia, por el Estado y los expertos arrojan problemas para la formación de los docentes, dice la autora. Por un lado, una brecha entre el proceso de producción y de reproducción del saber, lo que lleva al docente que se coloque en el segundo término. De esta manera, el docente debería absorber el conocimiento generado por expertos y así reproducirlos y darlo a sus alumnos. Según Pokewitz, dice, de esta forma los contenidos se transformarían en objetos. Es como, bueno, el docente va, estudia lo que le dicen, después va y lo repite en las aulas, ¿no? Entonces estamos hablando puramente de reproducción. Mientras el saber avanza y cambia de paradigmas, el docente debería alcanzar una actualización permanente, colocado en un lugar de la reproducción y centrados sus conocimientos y cambiados por otros que no dominan. Los efectos de la calidad académica serían entonces dudosos. ¿Qué dice la autora? Porque en realidad el docente siempre estuvo en el medio. En lo que se refiere a las tradiciones que son de pronto las normalistas, el docente en realidad era preparado para ir a batallar, a hacer un modelo, a seguir, y bueno, este famoso grupo de maestros patrioteros, ¿no? Que fueron preparados para poder darle aquel saber útil a esta gente que necesitaba civilizarse según las esferas del poder y que entonces salieron a educar a la gente con contenidos solamente útiles, ¿sí? No eran contenidos que fueran más allá de lo que de la utilidad necesaria. En esta segunda tradición que estamos viendo, nuevamente el docente queda como en una burbuja en donde el docente no tiene ni voz ni voto, simplemente tiene que recibir estos contenidos preparados por los expertos para luego hacer la transposición didáctica y bajarla a sus alumnos. Aquí, como dice la autora, mientras los conocimientos pedagógicos avanzan, mientras de pronto hay todo un conocimiento dirigido a los docentes que es importante que ellos adquieran, siempre los docentes están desde el área verticalista recibiendo de parte del Estado o del Estado en cuestión que esté en ese momento, cómo se debe trabajar, ¿no? Y cuando el docente ya está preparado para poder ir y trabajar esto que de pronto se le ha solicitado, nuevamente cambia el paradigma, cambia de pronto el gobierno, cambia el estilo y las políticas públicas y las políticas educativas y el docente vuelve a tener que adaptarse a pesar de que de pronto no comparte estas ideas. Eso es lo que nos está diciendo la autora y que de pronto dice, a pesar de que, por ejemplo, en esta tradición que estamos ahora desarrollando, a pesar de que la tradición desestima el problema pedagógico, la posición de reproductor de saberes generados por expertos tiene consecuencias pedagógicas importantes. Ella hizo varios estudios y pudo lograr ver que, por ejemplo, existe el conocimiento del sentido común entre los docentes y que es un emergente de estos contextos sociales, en donde a veces el docente acepta esta tradición, pero en realidad dentro del aula termina haciendo lo que piensa que está mejor de acuerdo a las necesidades sociales y los contextos sociales y culturales de sus alumnos. Lo que pasa, dice, que esto no aparece en esta tradición.
sino que es algo que solamente se dice. Así es como entonces la tradición académica, volvemos a cerrar, entonces tiene una lucha muy interna con la pedagogía. Supuestamente uno lo que tiene que saber es solamente los contenidos, aquellos que se va a dar con respecto a su materia, y eso es lo importante, reproducir lo que nos dan de pronto los los expertos, no los pedagogos sino los expertos, y los pedagogos, que son los docentes, solamente harían tendrían un lugar de reproductores. Bueno, aquí cerramos otra de las tradiciones, vamos a seguir después con las demás.